Buenas, bienvenidos a este espacio académico sobre la inteligencia artificial en los procesos educativos. En esta ocasión, exploraremos cómo las tecnologías avanzadas, como son Copilot, Google AI Studio y ChatGPT, están transformando el análisis de datos estadísticos. Veremos sus características, aplicaciones, ventajas y desventajas, así como ejemplos de usos colaborativos. En esta presentación analizaremos los siguientes tópicos. Primero, comenzaremos con una introducción al análisis de datos estadísticos, destacando su importancia y métodos tradicionales. Luego, profundizaremos en herramientas avanzadas de la inteligencia artificial, como son Copilot, Google AI Studio y ChatGPT. Finalmente, compararemos estas herramientas y exploraremos sus sinergias en proyectos de análisis. Introducción al análisis de datos estadístico. El análisis de datos estadístico es un proceso crucial que permite interpretar datos y extraer conclusiones significativas. En este espacio abordaremos la definición y objetivos del análisis, su relevancia en la toma de decisiones y los métodos tradicionales que siempre se han estado usando desde mucho tiempo. El análisis de datos estadístico implica el uso de técnicas matemáticas y estadísticas para entender y visualizar los datos. Su objetivo principal es transformar datos en información útil para la toma de decisiones en diversas áreas. Desde la investigación científica hasta los negocios, la toma de decisión es un factor muy importante. La importancia del análisis de datos estadísticos en la toma de decisiones es fundamental, pues la capacidad de analizar estos datos es esencial en las organizaciones, ya que si se desean mantener competitivamente, es necesario identificar patrones por medio de estos análisis y así poder ver las tendencias. Podemos predecir resultados futuros y fundamentar decisiones estratégicas para cualquier situación, lo que nos conlleva a una mejor gestión y recursos y así evitar el riesgo que debemos tener en cualquier situación. Los métodos tradicionales del análisis de datos permiten usar las técnicas de estadística descriptivas, estadísticas inferenciales y el análisis de regresión. Estas tres herramientas son muy útiles, suelen ser muy usadas por los usuarios, pero también requiere un alto grado de conocimiento y comprensión, lo que limita la accesibilidad para muchos usuarios. Es aquí donde renacen estas herramientas de inteligencia artificial, para apoyar en esos procesos a todo usuario que solamente aplique o tenga conocimiento del manejo de una de estas herramientas de inteligencia artificial. Una de las herramientas revolucionarias de la inteligencia artificial es Copilot, que ayuda a sus desarrolladores en la codificación y análisis de datos. En esta ocasión analizaremos su funcionamiento, aplicaciones en el análisis de datos y sus desventajas. Copilot es una de las herramientas de inteligencia artificial desarrollada por GitHub. Fue diseñada para asistir a los programadores, generando códigos y ofreciendo sugerencias contextuales en la programación. Utiliza modelos de lenguaje para entender los requerimientos del usuario y proporcionar de esta forma sugerencias y soluciones eficientes en la solución de cualquier problema. Copilot puede ser utilizado para automatizar tareas de análisis de datos, como es la limpieza y depuración de los datos, las creaciones y visualizaciones y la implementación de algoritmos estadísticos hacen de esta herramienta una fortaleza, ya que su capacidad
para sugerir código en tiempo real, permite optimizar el tiempo y reduce errores. Entre las ventajas de Copilot están el aumento de la productividad y la reducción de la curva de aprendizaje. Sin embargo, existen desventajas, como es la posibilidad de generar un código inseguro o incorrecto y la necesidad de una supervisión por parte de expertos. Google AI Studio es una plataforma avanzada que permite a los usuarios realizar un análisis de datos en la nube. En esta sección vamos a revisar sus características principales, herramientas y funcionalidades, así como ejemplos prácticos y su uso. Google AI Studio ofrece un conjunto robusto de herramientas de análisis de datos, incluyendo modelos de aprendizaje automáticos y capacidades de visualización de datos en tiempo real. Su integración con otros servicios de Google facilita el acceso a grandes volúmenes de datos y potencia así el análisis en tiempo real de la información. Entre las herramientas más destacadas de Google AI Studio se encuentran las siguientes: AutoML, BigQuery y Data Studio. Estas herramientas permiten a los usuarios modelar los datos, ejecutar consultas complejas y crear visualizaciones interactivas, lo que facilita así un análisis exhaustivo y promete un análisis completo de la estadística de esos datos. Google AI Studio se ha utilizado en diversas empresas e industrias e instituciones universitarias, desde el análisis de datos financieros hasta investigaciones médicas, presentando así ejemplos prácticos que demuestran cómo estas organizaciones han aprovechado esta plataforma para obtener así un resalto valioso en sus datos e información y servicios prestados. ChatGPT es una herramienta poderosa que utiliza el procesamiento del lenguaje natural o NLP para interpretar y analizar los datos. En esta sección veremos sus capacidades, cómo puede utilizar la estadística para el análisis e interpretación de los resultados. Y también observaremos sus limitaciones éticas y algunas ventajas y desventajas que tiene en su proceso. ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI que puede generar texto coherente y útil a partir de algunas preguntas o datos. Su capacidad para comprender el lenguaje humano le permite la interacción efectiva entre usuarios, facilitando así el análisis e interpretación de lo que se le está pidiendo. ChatGPT puede ayudar a desglosar explicaciones y resultados estadísticos muy complejos en formatos más comprensibles. Esta interacción del modelo permite que los usuarios puedan obtener explicaciones más detalladas y recomendaciones muy ajustadas a los resúmenes que el usuario necesita. A pesar de las ventajas que tiene ChatGPT, también tiene limitaciones, como es la posibilidad de malinterpretar datos o proporcionar información incorrecta. Además, es crucial considerar aspectos éticos relacionados con el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones o análisis de datos. En esta sesión compararemos las funcionalidades y el rendimiento que tienen Copilot, Google AI Studio y ChatGPT. También exploraremos cómo estas herramientas pueden integrarse en proyectos de análisis o de investigación para maximizar así su efectividad y eficiencia. Comparación de funcionalidad y rendimiento. Cada herramienta ofrece características únicas que pueden ser
adaptadas a las necesidades de análisis. Compararemos sus capacidades en términos de el uso, la integración y el tipo de análisis que pueden realizar estas herramientas artificiales, ayudando así al usuario a elegir la más adecuada para sus tareas. La integración de las herramientas artificiales como Copilot, Google AI Studio y ChatGPT en los proyectos permite que los analistas aprovechen lo mejor de cada una de ellas, ya que combinando estas herramientas pueden abordar proyectos grandes o complejos para poder optimizar el flujo del trabajo, mejorando así la calidad de los resultados de estos proyectos. Ahora analizaremos proyectos colaborativos donde se han utilizado estas tres grandes herramientas que son Copilot, Google AI Studio y ChatGPT. Por ejemplo, proyectos con Copilot permiten mejorar la productividad y el desarrollo de software, mientras que Google AI Studio es fundamental para el trabajo colaborativo y ChatGPT ha facilitado la comunicación y el intercambio de ideas entre proyectos. Estos casos ilustran cómo la sinergia entre estas herramientas pueden llevar a un excelente análisis de datos. En esta sección compararemos las funcionalidades y rendimiento que tienen estas tres herramientas, que son Copilot, Google AI Studio y ChatGPT, al resolver un problema de estadística descriptiva en forma general. Primero empezaremos a analizar el problema de estadística descriptiva usando Copilot. Ahora usaremos la inteligencia artificial de Microsoft, que es Copilot. Para acceder a ella, abrimos el explorador de Microsoft Edge. Estamos acá en Microsoft Edge y buscamos el icono de Copilot, que es este que está aquí. Hacemos clic sobre él y nos lleva al sitio web de Copilot. Aquí en Copilot podemos ver la zona de entrada de los datos, la cual podemos digitar en forma de texto, por archivo, por imagen o por voz. En este caso voy a hacerlo usando texto, para lo cual vamos a pedirle que nos solucione este problema de estadística descriptiva, el cual contiene los resultados de los estudiantes de 11 grado y queremos que nos construya una tabla de frecuencia, nos haga gráficas de histograma con frecuencias relativas y absolutas, que nos grafique un polígono y una ojiva, que nos calcule los estadísticos, la media, mediana, moda, cuartiles, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, y nos haga un análisis e interpretación de los resultados. Para ello voy a copiar el problema y lo voy a pegar en el prompt de Copilot. Aquí le doy control V y subo la información, pero antes le voy a decir que me haga un análisis complejo antes de subir la información. Le doy subir y esperamos que Copilot nos dé la respuesta que le hemos planteado sobre esa situación. Aquí en este proceso de DeepL se demora más Copilot que usando la otra herramienta que es para diálogo más directo. Por lo general tiene un tiempo de mínimo de 30 segundos. A veces demora máximo un minuto, pero si está demorando mucho sale un mensaje y dice que inténtelo más tarde. Si no, le sale
la respuesta. Vamos a ver qué solución nos da. Ya está demorando la inteligencia artificial de Microsoft superior de este primer intervalo, límite superior y el inferior, límite superior e inferior, la frecuencia de los datos, la frecuencia acumulada, las marcas de clase, los gráficos. Dice que se utiliza en el eje X para representar los intervalos, las marcas de clase, y en el eje Y la frecuencia, pero no nos las construyó. Los histogramas tampoco, polígono tampoco, la ojiva. Cálculo estadístico, me calculó la media, la mediana para los datos, la moda, los cuartiles, la varianza, coeficiente de variación, y nos hizo un análisis e interpretación de los resultados, de los análisis de medida central, de dispersión, de posición y algunos análisis. Por último viene la conclusión de lo que realizó sobre la tabla, gráfico, estadístico e interpretación. Este es el resultado que nos arroja la herramienta Copilot usando SyncDeeper. Ahora analizaremos cómo la herramienta Google AI Studio resuelve el problema de estadística descriptiva. Ahora usaremos Google AI Studio para solucionar el problema de estadística descriptiva, para mirar su desempeño. Para ello, nos dirigimos a Google AI Studio, hacemos clic sobre Google AI Studio, estamos acá en Google AI Studio y vamos a utilizar acá la inteligencia artificial Gemini 2.5. Vamos a escribirle acá en el prompt nuestro problema, para lo cual nos dirigimos acá al texto de Word, seleccionamos el contenido, copiamos, nos dirigimos acá a Google AI Studio, pegamos nuestro problema, le damos Enter o aquí hacemos clic en Run. Google AI Studio nos está procesando la información. Aquí nos dicen los segundos que lleva, las tareas que está realizando. Miren por dónde va, nos hace un seguimiento. Si queremos, lo podemos ampliar y vemos que está realizando, qué tarea va ejecutando en tiempo real. Lleva 31 segundos, va por acá y ahora sí nos está dando los resultados. Miren cada uno de los ítems. Bueno, vamos a ver los resultados acá en Google AI Studio. Nos hizo la tabla de frecuencia. Aquí están los intervalos, las marcas de clase, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa acumulada, forma porcentual, la frecuencia acumulada y frecuencia porcentual acumulada. Las tablas, las gráficas de los histogramas no nos las realizó, nos dio sugerencia de cómo hacerlas, pero no las hizo. Calculó la media, la mediana, la moda, los cuartiles, la varianza, la desviación estándar, coeficiente de variación,
el análisis e interpretación de los resultados, de las distribuciones de los puntajes, de las medidas de tendencia central, de las medidas de posición, de las medidas de dispersión y el análisis con respecto a los puntajes y el requisito para acceder a la beca. La conclusión del comportamiento de esos datos que nos dieron sobre los puntajes obtenidos por los estudiantes de 11 grados en las pruebas Saber 11. En esta ocasión vamos a ver la efectividad de la herramienta ChatGPT al solucionar el problema de estadística descriptiva que estamos analizando. Ahora usaremos a ChatGPT para ver el análisis que hace sobre este problema de aplicación de estadística descriptiva. Para ello voy a seleccionar otra vez nuevamente el problema, lo voy a copiar y lo voy a llevar a ChatGPT. Vamos a ChatGPT. ChatGPT.com. Acá en la zona de entrada describimos el texto, que es el problema. Subimos el problema y vamos a observar qué análisis nos va a hacer sobre este problema de estadística descriptiva. Está analizando. Miren el análisis que hace. Aquí leyó la data. Hizo el código. Generó un código para calcular los estadísticos. Aquí están los resultados. Está la tabla de frecuencia, los intervalos, marca de clase, frecuencia acumulada. Me generó las gráficas, el histograma de frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, el polígono de la frecuencia y la ojiva, que es la frecuencia acumulada, coherente. Nos hace una pequeña interpretación de los histogramas, nos calculó los estadísticos, la media, mediana, moda, cuartiles, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Nos hizo un análisis e interpretación de los datos. Aquí obtenemos el desempeño que tuvo ChatGPT. Fue mejor que el de las otras herramientas de inteligencia artificial. En esta nueva sección vamos a comparar la efectividad y funcionamiento de estas tres herramientas como Copilot, Google AI Studio y ChatGPT al resolver un problema de análisis de varianza. Usaremos la herramienta de Copilot para hacer el análisis de varianza. Usaremos nuevamente a Copilot para hacer un análisis de varianza, para lo cual le vamos a pedir que nos solucione este problema de ANOVA de un factor. Este problema consiste en ver el efecto de 4 métodos de aprendizaje, A, B, C y D, sobre el tiempo en minutos que se emplea para enseñar un tema específico. Vamos a copiar el problema y lo llevamos a Copilot, lo pegamos acá en el prompt y le pedimos que me dé una respuesta a un análisis sin dipper. Subo la información y aquí esperamos por lo menos 30 segundos para que Copilot nos dé un análisis profundo sobre esta información. A continuación nos hizo el análisis, nos leyó la data bien. Aquí nos calcula la suma de cada uno de los tiempos de aprendizaje de los estudiantes. Calculó aquí la suma de los cuadrados
para A, B, C y D, la suma de los cuadrados y el error de tratamiento para cada uno de los grupos, la suma de los cuadrados totales, nos calculó los grados de libertad y nos calculó el indicador F. Aquí está el ANOVA resumido y nos hace una conclusión desde el ANOVA resumido. Esta es la suma de los cuadrados, los grados de libertad, y aquí tenemos el estadístico F. La conclusión nos dice que al aplicar la ANOVA de un factor se encontró el valor de F, que es 9,43, que si tomamos un grado de significancia del 95%, que es 0,05, eso quiere decir que hay diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de aprendizaje entre los diferentes métodos de aprendizaje A, B, C y D. En otras palabras, al menos uno de los métodos de aprendizaje difiere significativa de los otros términos en tiempo de aprendizaje. Bueno, nos dice que si deseamos profundizar más, pues podemos utilizar las pruebas post-hoc, para lo cual ya le pediremos, pero nos hizo el análisis estadístico descriptivo. Aquí lo habíamos desarrollado también en Excel. En Excel con el comando, con las herramientas y toolbook que trae Excel, nos dio el análisis de varianza de ese problema. Aquí está. Estos son los cálculos que hay que hacer, pero usando el comando o la herramienta estadística de Excel, nos dio el análisis de varianza. Si comparamos ese análisis de varianza con el análisis de varianza que nos da acá, podemos ver, aquí 69,5 suma de cuadrados, 29,5 suma de cuadrados, 99 suma de cuadrados, los grados de libertad, 3, 2 y 15, 3, 2 y 15, promedio de los cuadrados y el valor de F. Bueno, Excel nos da la probabilidad, que está usando ya el 95% de confianza, y nos da el valor del estadístico. Aquí nos dio 3,49, el valor F crítico, que es el valor que se obtiene aquí cuando tiene una significancia de el 5%. Pero aquí nos habla de que en este caso tenemos que se rechaza la hipótesis nula, porque este estadístico F crítico es menor que F, y se acepta la hipótesis alternativa, o sea que sí existen diferencias en los tiempos de aprendizaje entre A, B, C y D. O sea, el análisis que hizo la herramienta Copilot es coherente. En esta ocasión vamos a hacer el análisis de varianza o ANOVA usando Google AI Studio. Ahora vamos a emplear a Google AI para hacer el análisis de varianza del problema planteado sobre la ANOVA de un factor, que consistía en investigar 4 métodos de aprendizaje, el método A, B, C y D, sobre un tiempo determinado en minutos. Aquí tenemos la muestra de cada uno de los métodos y los tiempos empleados por cada uno de los sujetos. Vamos a copiar el mismo problema y lo vamos a llevar a Google AI Studio. Lo pegamos en el prompt y le hicimos correr. Aquí está realizando el proceso. Si queremos ver lo que está haciendo, pues aquí nos damos cuenta por dónde va el análisis de esos resultados. Aquí salió los resultados. Miren. Podemos observar los resultados. Dice que variable independiente, método D, variable dependiente, tiempo, diseño completamente objetivo, determinar a hipótesis nula y alternativa. La hipótesis
Alternativa al menos 1 niega la hipótesis nula. Entonces calculó aquí el método A. Las observaciones son 6, 8, 7 y 8 minutos. Aquí las observaciones de B. La suma de los datos, los medios, la suma de los cuadrados, cálculo de ANOVA. Vamos a mirar la tabla de ANOVA de resultados y la comparamos con el ANOVA que hemos realizado ya analíticamente. Miren, suma de cuadrados 69, suma de cuadrados entre los grupos 29, grados de libertad 3 y 12, promedios, están los promedios de los cuadrados. En este caso vamos a ampliar aquí, cuadrado medio 23,16, 2,4, el estadístico F 9,24, está bien, 9,23, muy bien. Y vamos a mirar la toma de decisión, la hizo. Dice que el valor crítico es 3,49, que es el valor crítico, 3,49 por una confianza del 95. Entonces se rechaza la hipótesis nula. Aquí rechazamos la hipótesis nula, hace el análisis y se acepta la hipótesis alternativa, que hay diferencia significativa en al menos uno de los métodos de aprendizaje. O sea, el análisis que hace Google Studio está coherente y le agregó algunos implementos como las variables utilizadas, también las reglas de decisión y la conclusión que hace del análisis de un factor, ANOVA de un factor. Todo esto es con Google Studio. Por último, vamos a usar a ChatGPT para hacer el análisis de varianza o ANOVA. Ahora emplearemos a ChatGPT para hacer el análisis de varianza del problema que estamos analizando, que consiste en investigar los 4 métodos de aprendizaje sobre un tiempo de captación en minutos. Para lo cual seleccionamos el problema y lo llevamos al prompt de ChatGPT. Lo pegamos aquí en el prompt y le damos acá subir. Él lee los datos del problema y nos da los resultados. Aquí tenemos los datos. Nos calcula los preliminares, que son los totales. Tenemos las muestras, los grupos, el número total de muestras, la suma de los datos de cada uno de los grupos, el promedio de cada uno de los grupos, el total de todas las observaciones, el promedio total. Nos hace el cálculo de la ANOVA en forma descriptiva, la suma de los cuadrados de los totales. Nos hace la suma de los cuadrados de los totales. En este caso le dio 81. Después la suma de los cuadrados de los tratamientos. En este caso me dio 69,5. La suma de los cuadrados del error que da 11,5. Verifica los grados de libertad entre los tratamientos y el error. Y calcula los dos indicadores específicos, que es el cuadrado medio, que es 23,7. Cuadrado medio del error, que es 0,96. Aquí hay una diferencia con lo que realiza el análisis la herramienta de Excel y las otras aplicaciones. O sea, en las otras herramientas, para calcular el estadístico F, pues nos daría un F, aquí nos dio 24,13, mayor que el F que nos da con los otros métodos. El F con los otros métodos es menor, o sea,
mientras que acá aumenta. Si aumenta quiere decir que hay más probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, aquí comparten el promedio de los cuadrados entre los grupos, que es 23,17, mientras que el cuadrado medio del error 0,96 y aquí es 2,45. Entonces eso nos haría que el estadístico F que van a emplear ellos, que en este caso es 24,13, a nosotros y las otras herramientas haciéndolo analíticamente con el método da 9,24. Después hace la discusión, calcula el F crítico, pero el F crítico sí coincide que dio 3,49 porque es con el 95% de confianza. El 95% de confianza del estadístico F es de 3,49 con ese grado de libertad que tiene ahí. En este caso, el F que nos da a nosotros acá es menor que este F. Entonces, si este F que nos da ChatGPT es mayor que este, pues hay más probabilidad aquí de rechazar la hipótesis nula, mientras que acá empieza a disminuir más. Que si le damos otra confianza diferente, pues no va a rechazar la hipótesis alternativa. En este caso aquí rechaza la hipótesis nula. Bueno, continuamos y sin embargo llega a la misma conclusión, decisión de rechazar la hipótesis nula. En ambos casos se rechaza la hipótesis nula y se acepta que hay diferencias significativas en los métodos de aprendizaje de un tema usando un tiempo específico para su enseñanza. Bueno, este es el análisis que hacemos con estas herramientas de inteligencia artificial para analizar los datos o analizar información estadística de ciertas investigaciones. Como conclusión, se tiene que el análisis de datos estadísticos se ha transformado con el uso de estas herramientas de inteligencia artificial, como son Copilot, Google AI Studio y ChatGPT. Estas herramientas no solo facilitan el proceso de análisis, sino que también permiten a los usuarios tener un reconocimiento profundo y significativo ante la comunidad, mejorando así la toma de decisiones en cualquiera de los ámbitos en que se encuentren, ya sea académico, industrial o en el campo de la salud.